mismo la Super 7. Usted tiene razón en lo que plantea, y es verdad, hace falta mucha planificación, pero la idea que nos vendieron a nosotros, bueno, y lo hemos vivido, era de que se necesitaba mejorar las condiciones de vida de los maestros del sector público que ganaban 5,000 pesos por tanda, que era una injusticia, y bueno, porque los profesores que se preparaban para educar a los niños en la educación pública migraban al sector privado porque no tenían las oportunidades en el Estado Dominicano. Y uno supone, y es lo que le vendieron a uno, que fue parte de esa planificación en la que se sentaron sectores públicos y privados a elaborar ese plan de escenario de educación de que le hablé anteriormente, que para mí la idea que vendieron era que eso era el punto de partida para la transformación de la educación, y así se nos vendió en la sociedad. Entonces, ahora está la queja del sector privado de que esos profesores están yendo por las oportunidades que tienen en el sector público. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, es que al parecer, la idea fue de que había que mejorar las condiciones para tener profesores de calidad ahí. Y entonces eso está provocando la situación en el sector privado. ¿De qué forma ustedes que tienen ya el cuadro, esos profesores que se iban al sector privado ya no se van, se están regresando al sector privado al público? ¿De qué forma pudiera pararse esa merma de manera tal que no se afecte el sector privado, que lógicamente tiene que cumplir un papel en la educación dominicana y lo está cumpliendo? ¿De qué forma podemos transformar eso que no afecte ni uno ni otro sector? Mire, realmente había que mejorar las condiciones de los profesores en el sector público. Y qué bueno que se hizo. Y se lo dice una persona que viene de una familia de educadores. Mi mamá fue maestra 40 años en el Juan Pablo Duarte y en el Rodríguez Sofío. Nunca quiso trabajar en el sector privado porque decía que sus estudiantes, quienes realmente ella veía que necesitaban y querían ese pan de la enseñanza, era una persona de vocación. Sí. Duró 40 años y mi mamá ganaba eso que usted está mencionando y tenía que hacer magia para lograr 4 hijos fueran a una universidad y se prepararan y posiblemente uno estar donde uno está ahora, gracias a Dios. Entonces yo conozco eso y defiendo que había que mejorar esas condiciones porque inclusive lo viví. Ahora, eso no quita que esos profesores entonces tienen que capacitarse y tienen que hacer el trabajo, porque muchas veces también se quieren ir al sector público porque ganan más y trabajan menos. Eso lamentablemente es una realidad. No estoy hablando de la generalidad, pero es una realidad. Entonces, tienen que, así como han mejorado los salarios, eso hay que buscar que se traduzca en la educación realmente, porque no estamos hablando de las reivindicaciones justas que necesitaban los maestros. Estamos hablando de que eso se lleve a donde tiene que ir, que a las aulas, y que esos maestros sean capacitados. Entonces, tampoco estamos hablando del derecho que tiene cada persona de escoger dónde quiera trabajar. Eso no está en cuestionamiento, es el momento en que lo hacen. Porque si hacen el concurso y todos los profesores que pasen el concurso y que quieran pasar al sector público, se hacen una fecha donde se le diga inclusive, usted va a estar contratado para el próximo año escolar. Ese profesor puede ir al sector privado y dejarle saber a esa institución, el año que viene no vengo porque me voy al sector público. Entonces uno puede planificar, porque una de las herramientas básicas que nosotros tenemos para poder lograr como sector privado la calidad que gracias a Dios hemos podido lograr en muchos centros, no estoy diciendo que todo, pero muchos centros, es la planificación, que es lo que hemos hablado, que es lo que falta. Bueno, Jorge Luis, digamos que ahora tenemos una crisis y la crisis manda a que ustedes abran los espacios o busquen los espacios disponibles para que los estudiantes puedan entrar, los 135,000 puestos disponibles hoy día en el sistema de la educación privada. Pero usted ha hecho un planteamiento que yo celebro y es sobre cómo gastar el 4%. Le pregunto ahora de manera concreta, yo participé hace poco en una reunión que encabezó
la vicepresidenta de la República para tratar de motivar frente a la opinión pública la necesidad de tomar los 4.000 millones de pesos del sector educación para otras actividades. Y ahí estaban representantes de 27 instituciones que están muy comprometidas con la calidad por la educación. Y ellos expresaron esa misma preocupación que usted expresa en ese momento en un escenario diferente, que era en el Palacio Nacional. Yo le pregunto, ¿cómo hacer posible que esto se trabaje? Porque de lo que se trata es de poder adelantarnos. El presupuesto del año que viene se va a presentar, la primera versión en octubre. Ahora, ya el mes que viene, debe elaborarse el proyecto de presupuesto para la depuración posterior y mandarlo al Congreso. ¿De qué manera pudiera articularse? ¿De qué manera pudiéramos materializar esa preocupación suya para que las entidades que tienen que ver con la educación y entidades de la sociedad civil que no tienen que ver con esto, pero que igual quieren un gasto de calidad, cómo pudiéramos hacerlo para eso? O sea, ¿cómo forzamos a que nos den el espacio? Bueno. Porque es un tema. Es un tema, sí. Pero como le digo, yo creo que para mí particularmente la clave está en la conformación del Consejo Nacional de Educación. Porque el Consejo Nacional de Educación es quien traza las políticas educativas, y de ahí se desprende ya la ejecución que tenga que hacer el ministro. Y como yo dije hace un momentico, hay, como decía usted, hay un plan decenal, pero depende de que el ministro lo ejecute o no lo ejecute, y luego quién lo evalúe y dice si lo ejecutó o no lo ejecutó, y cuál es la sanción por no ejecutarlo, si sigue ahí hasta que el presidente lo quiera tener, dependiendo de la coyuntura política. O sea, debería también ese Consejo Nacional de Educación evaluar la gestión del ministro. O sea, como le dije, es un problema de fondo, pero gracias a Dios, el ministro actual ha creado una comisión para la revisión de la ley que tiene 25 años. Y esos aspectos que usted menciona tienen que estar insertados en la ley. Y nosotros como sociedad y como representantes del sector privado debemos buscar ese espacio, y lo estamos buscando. Inclusive, precisamente hoy yo le estoy haciendo llegar desde nuestra asociación una comunicación al ministro solicitándoles que nos inserten a nosotros en esa comisión para la revisión de la ley. Porque no es que no haya representantes del sector privado, pero hay representantes del sector privado que son los que están actualmente en el Consejo Nacional de Educación. Entonces, como volver a lo mismo. O sea, quienes van a hacer la revisión son los mismos que están... Hacer el abanico un poco más amplio. Claro, para que esa opinión, como usted dice, y los sectores puedan ser escuchados, y no solamente escuchados, sino que se tomen en cuenta verdaderamente esas opiniones, porque si los que van ahora mismo a hacer la revisión son los mismos actores que están actualmente, es difícil tú lograr cambios cuando no hay opiniones y argumentos encontrados. Para la gente que nos sintoniza a través de la radio o la televisión o la plataforma digital de hoy mismo la Super 7, estamos hablando con Jorge Luis Peláez, que es el presidente de las instituciones educativas, de la entidad que agrupa a las asociaciones educativas privadas. Mire, hay el anuncio que ya todos conocemos del bono de los $500. Puede que se dé un asunto de orden práctico. Yo no sé cuántos colegios tengan cuentas en dólares para poder recibir esos pagos en dólares. Una transferencia en dólares. Se lo cambian. Se lo dan en pesos, pero no sé por qué los $500. Yo no lo entendí. Queda más pero, bonito, pero, sí. ¿Por qué los tal vez $500? suena más. Más bonito. Tal vez suena más. Tal vez suena más bonito. No, y suena más. Son Porque verdes. Desde que tú dices dólares ya tú 25. piensas que es más. Sí, es mucho. Pero a propósito de los cupos, hay un asunto que en principio de la entrevista usted citaba, es que ustedes tienen o han identificado 135,000 cupos, es decir, la disponibilidad que tienen. Correcto. ¿En qué medida eso puede afectar la calidad de la educación que ustedes dan en los colegios privados? Y me explico. Si ustedes le agregan ahora 135,000 estudiantes, uno supone que o tienen aulas que van a habilitar o esos estudiantes irán a las aulas ya existentes y que va a haber o posiblemente pudiera haber una sobrepoblación de estudiantes que eso afectaría la calidad, porque ningún profesor puede con 40 estudiantes en un aula. Claro, pero mire, la mayoría, tengo que decir la mayoría porque no todos, y no tengo el dato de cuáles centros educativos privados, sí, no, tienen limitante de cupo.
por aula. Entonces, ese levantamiento fue en base a la disponibilidad que se tenía o se tiene en esas aulas. No es para adicionar. No estoy diciendo que no se pueda dar caso de un colegio, como sabemos en este país, que va a querer buscar algún tipo de condiciones que tal vez tiene un espacio ahí que no estaba utilizando y diga, bueno, no es solamente yo tengo 5 cupos en este grado, sino que yo puedo tener 30 porque puedo habilitar un aula de 25 cupos ahí, pero esos no son los que están ahí contabilizados. Los que están contabilizados son los cupos disponibles y eso no afectaría porque si usted tiene un profesor y tiene una limitante de 25 estudiantes por aula y tú tienes un profesor y usted en esa aula tiene 20, si usted le suma esos 5 está dentro de su planificación. Claro. Y está dentro de lo que usted tiene estipulado para tener una calidad educativa adecuada. O sea que lo que se está planteando ahora no afecta. Pero yo vuelvo y repito, no creo que va a ser posible, ojalá sea un paliativo y nosotros como instituciones educativas privadas y como asociación estamos prestos a contribuir con la sociedad dominicana en una crisis que es realmente una crisis ahora mismo porque con un estudiante se quede de fuera del aula ya es una crisis. Entonces, eso no quiere decir que se va a poder utilizar todos esos cupos porque como ustedes también decían, si yo tengo una institución educativa que es posiblemente en un idioma diferente, al que nosotros tenemos en el país, quiere decir que ahí no se va a insertar ningún estudiante del sector público. Y así muchas otras características que no quiero entrar en detalle, que no es solamente el idioma, sino está la inserción social, como usted bien mencionaba, si va a poderse insertar, si esa comunidad de padres está o no de acuerdo, porque nosotros como instituciones educativas privadas, aunque no se crea, siempre nos ponemos de acuerdo con nuestra comunidad educativa privada o con la comunidad educativa que pertenecen a nuestros centros privados. Hay una asociación de padres establecida y nosotros siempre le damos la participación adecuada. Las instituciones que se rigen, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, bajo los lineamientos que están establecidos y que buscan esa calidad. Para poder tener esa calidad tiene que tener esa participación de los padres y también hay que tomar en cuenta a esos padres, porque tú tampoco puedes venir, como usted decía, en un colegio donde yo tengo una comunidad ya establecida, a traer una cantidad de estudiantes que te va a cambiar todo el desenvolvimiento normal, no solamente en el aula de esa comunidad de padres. O sea que hay que tomar también en cuenta José Luis, a esos padres. Deben adaptarse también al almuerzo que le van a llevar. Mire, lo del almuerzo que se ha mencionado, ese es otro tema. Eso es una novedad que le rompe el esquema o le obliga a un esquema distinto a ustedes. Ese es otro tema. Yo he oído que ustedes han mencionado lo del tema de que hay un bono adicional, pero usted muy bien mencionaba también que muy sabiamente que eso realmente es los colegios privados que tienen un uniforme diferente al que tiene el sector público claro. Y ese estudiante hasta por su inserción normal y natural sin sentirse discriminado tiene que ir con el mismo uniforme del centro educativo privado, no puede ir con el del público. Pero vamos a permitirlo por la urgencia. No se va a sentir mal. Se permitiría. Eso no sería problema. El problema es el niño que se va. Está emocional y psicológico. El problema es el niño. Aquí pensando en el niño. Se puede sentir discriminado. O se puede sentir menos valorado porque no tiene las mismas condiciones. Va a ser diferente. Va a ser exactamente. Mire, entonces no se puede permitir por eso. Entonces por eso se habla de un bono adicional para que esa familia pueda comprar ese uniforme o esos útiles que se necesitan en ese centro específico que no necesariamente son los que están en el sector público. El pago que se le va a hacer a ustedes, José Luis, ¿va a ser garantizado? Bueno, la garantía que da el Estado. La garantía que da el Estado, hay una carta de intención. Pero ellos ni siquiera se han reunido con el ministerio, o sea, ellos no han tenido una conversación directa. Hemos conversado a través de la dirección de colegios privados, pero
no le puedo decir que están las Uno, cosas claras. uno parte del hecho, Jorge Luis, de que el Estado es serio. Sí. El Estado es el Sí, Estado. No, por veces eso, la garantía a del veces Estado, paga le estoy tarde, diciendo, sí, usted lo pero a toma veces- como a usted veces quiere, la paga garantía tarde. del Estado. Sí, pero a veces Pero paga hay una tarde. carta de intención que se está firmando con cada institución de A veces manera paga individual, de manera independiente, porque esto es, como le digo, dependiendo de la necesidad que tenga en el sector Exacto, específico, o los colegios que hayan, hay que hacer todo un levantamiento y todo eso se hará a través de las direcciones regionales. Sí. Ay, Dios mío. La crisis que ha afectado al mundo en los últimos años ha obligado a muchas familias a que sus hijos migren de los colegios a la educación pública. ¿Cuántos colegios han tenido que cerrar en los últimos 2 años, los últimos 3 o 4 años? Mire, esa data nosotros como sector privado todavía estamos en el proceso de levantamiento porque al inicio, como estamos iniciando ahora el año escolar y hay varias asociaciones de colegios, nosotros nos basamos en la data del ministerio y tenemos que esperar a que el ministerio, ahora el ministerio nosotros podemos contar con que no va a trabajar ninguna data ni nos va a dar ninguna Sí. información, entonces nosotros no podemos decirle una cifra específica, pero indiscutiblemente la pandemia afectó significativamente muchos colegios y muchos tuvieron que cerrar. Eso es una realidad. Pero hay otros factores también que no se están tal vez mencionando, que uno de ellos es, o se ha mencionado mucho, pero hay un factor que tal vez no se ha mencionado, que yo estuve pensando. Hay que hacer también un levantamiento de esas datas, de cuántos estudiantes extranjeros están ocupando las plazas de los estudiantes dominicanos en un país donde no hay ningún tipo de control real migratorio y que no hay tampoco una data de saber cuál es la cantidad de esos 300,000 que nosotros estamos cediendo a unos estudiantes y a unos niños que tienen su derecho siempre y cuando nosotros tengamos las condiciones de darla. Pero yo creo que el derecho primario está en nuestros ciudadanos. Pero mire, Jorge Luis, hay denuncias ya reiteradas, una que recogimos nosotros en días pasados de Quitasueño, hay unas ONG que están promoviendo y patrocinando la inscripción de estudiantes extranjeros, básicamente haitianos, y han logrado, con el apoyo incluso de las iglesias, darle prioridad frente a los dominicanos. Una cosa que parece una locura, pero que está ocurriendo. Pero ese es el trabajo del Estado, garantizar los derechos de los dominicanos. Debería ser. Sí. Debería de ser. Entonces eso es un dato también que sería bueno saber, que no lo sabemos. ¿Cuántas de esas 300,000 plazas que nosotros estamos ahora defendiendo están ocupando esos niños? Entonces tal vez ahí podríamos buscar una ayuda internacional o algo de la que está buscando ahora mismo el presidente, pero enfocado en cosas específicas. Así es. No solamente ir a pedir una ayuda, ayuden, no, mira, tiene que ayudar en esto porque el Estado Dominicano no tiene la condición y está ayudando y está garantizando la educación de estos niños y se necesita esto y esto. Y vamos a hacer unas escuelas en la frontera, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y vamos a crear condiciones que puedan ser utilizadas también por los mismos dominicanos. Pero todo eso es ¿qué? Planificación. Planificación. Caemos en lo mismo. Empezamos y terminamos con lo mismo. Exactamente. Entonces es un problema de fondo que yo creo que todos debemos abocarnos a ver cómo podemos Mire, contribuir. José Luis, el ministro pasado, ¿cómo fue el trato con ustedes? Con el ministro pasado. Yo le puedo educación. decir que al final de su mandato fue muy bueno. Okay. Al No, final, no, yo no entendí, Jorge Luis. Después que se fue. Pero Jorge Luis. José Luis me No, dejó no. sorprendido. Al final del mandato del profesor Fulcar fue bueno. ¿Por qué al final? Bueno, usted sabe que venimos de una crisis de la pandemia donde los colegios estaban cerrados. Nosotros éramos unos abanderados de lo que estaba establecido mundialmente, que era lo correcto, que era la educación presencial. Se defendió mucho la virtualidad por condiciones o circunstancias que tal vez el Estado no tenía las condiciones y nosotros siempre nos abocábamos a la flexibilidad de que si yo puedo brindarle a mis estudiantes con condiciones de distanciamiento y con condiciones que puedan ir al plantel, lo mejor era la educación presencial. Por el hecho de que el Estado no tuviera las condiciones, no quiere decir que hay que quitarle el derecho a quien lo tiene, porque eso no es democracia. Entonces eso fue uno de los puntos muy álgidos al inicio de su gestión, porque por supuesto se defendía ya los compromisos que se habían hecho y la política que se había establecido desde el Estado y nos arrastraban a nosotros como centros educativos privados a aplicar la misma política. Entonces, al principio, pues nos enfocamos mucho en
no discusión, pero vamos a decir, no igualdad de criterios, si se podría decir de esa manera, en cuanto a qué era lo más adecuado y qué era lo mejor, porque inclusive habían escuelas del sector público que podían tener semipresencialidad. Tú no tienes que arrastrar a todo un sector por el hecho de lo que tú hayas determinado, que quiere dar herramientas tecnológicas o que quiere que sea por la televisión o lo que tú entiendas. Se podía hacer una combinación de todo eso. Pedíamos la flexibilidad. Luego, pues, en el transcurso del tiempo, pues como siempre en todas las relaciones, pues buscamos puntos de advenencia y luego siempre surgían sus crisis, como la contratación de los profesores, que fue también otro punto neurálgico, pero sí le puedo decir que al final de su gestión entendió, si se puede decir que entendió, porque no sé si era que no entendía, que el sector privado realmente, como él mismo decía, es un solo sistema y que no tenían que tomar en cuenta. Y entonces, el sistema educativo es único. Es uno solo, pero desde el ministerio, lamentablemente, muchas veces se gestiona hacia un solo sistema. Entonces, con el tiempo, nos fueron integrando en una serie de comisiones, en una serie de trabajo, y al final, por eso le digo, pues había una relación ya más de comunicación y de colaboración. Dani, el hombre súper educado puso en práctica la prudencia. No, pero al final fue que le fue bien. Al final fue que lo quitaron. La prudencia. Mire, hay una información que está suministrando ahora en este momento la ADP. Dice la ADP que falta en las escuelas, falta el 52% del personal docente en 18 regionales del país. Es decir, que aún en el sistema de educación pública, en las escuelas públicas, hace falta en 18 regionales el 52% de los maestros. Y usted sabe dónde lo van a querer buscar, ¿verdad? ¿Qué problema? Es un problema. Entonces, es un problema iniciando el año. Ustedes ya planificado. Sí. No, y déjeme decirle que ese fue uno de los logros, o vamos a decir, se puede decir que fue un logro, de que nos pusimos de acuerdo con el ministro anterior a que se iba a emitir una resolución desde el Consejo Nacional de Educación, en lo que yo planteé anteriormente, de que si el ministerio necesitaba, esos profesores concursaban, pasaban, y ese profesor decidía irse al sector público, iba a ser para iniciar en el próximo año escolar. Eso se acordó. Eso se acordó. Está inclusive en un desayuno que nosotros como asociación hicimos, que invitamos al señor ministro y él lo planteó ahí, se planteó en el Consejo Nacional de Educación, pero no salió esa resolución. Entonces yo quisiera pensar en la continuidad de Estado y que este ministro va a continuar con eso, porque al final lo que estamos defendiendo es el derecho de los estudiantes del sector privado a que no se queden sin un profesor a mitad del año escolar. O sea que ojalá que esa noticia que dice la ADP que usted está mencionando no sea ahora para venir a quitarle los profesores al sector privado, que hacen una inversión en esos profesores, y por eso son los que pasan los concursos, porque nosotros capacitamos a los docentes constantemente para poder lograr la calidad educativa. Entonces esos son los que van, concursan por las condiciones y reivindicaciones que usted mencionaba, son los que pasan y son los que se van y dejan a los estudiantes. Y no estamos hablando de lo que como afecta a la institución que ya ha hecho una inversión en ese docente y tiene que traer otro docente para hacer la misma inversión, y no solamente eso, sino que no tiene tal vez la capacidad o los conocimientos del programa específico que cada institución educativa privada tiene establecido, y llega a un aula a tener que aprender, a tener que adaptarse, y al final, ¿a quién le hace daño eso? A los estudiantes. Jorge Luis, le deseamos mucho éxito, esperamos informaciones adicionales conforme a ustedes vayan siendo enterados de los planes, porque el país todo estamos un poco sorprendidos recibiendo informaciones nuevas de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Así que agradezco su tiempo, Jorge Luis Peláez, que es el presidente de Instituciones Educativas Privadas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su invitación y estamos a su disposición cuando así lo consideren necesario. Muy bien. Vamos. La Super 7.